Hernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano nació en un municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz, llamado Medellín de Extremadura, donde vivía con su madre, doña Catalina Pizarro, una mujer honesta y religiosa, mientras su padre, don Martín Cortés, capitán retirado, un hombre que vivía con la modestia de alguna tierra y comercio. Don Martín deseaba para su hijo una profesión menos riesgosa y lo envía a Salamanca para que estudie la universidad. Salamanca alberga la universidad más antigua de España. Aquí Cortés estudió leyes durante 2 años, desertando al no sentir vocación en esta profesión y regresando a casa. Su vida se ajusta al patrón de la época: un estudiante fracasado, héroe de alguna oscura novela picaresca y un lugareño con la cabeza llena de sueños que se ahogan tranquilamente en Medellín. En 1511 se le ofrece una oportunidad con el segundo almirante, Diego de Colón, el cual tiene la necesidad de establecer la colonia en Cuba. Para lograrlo, le confía la conquista a Diego Velázquez, nombrándolo gobernador. Conquista en la cual también participó Cortés junto a otros 300 hombres. ¿Qué tal? Nuestro saludo desde Santiago de Cuba, una de las ciudades más caribeñas de la isla y donde hay una historia que contar acerca de la relación Cuba-México. Sin duda, esa historia que queremos contar, que hoy inicia aquí en esta ciudad emblemática del oriente de Cuba, inicia justamente el 18 de noviembre de 1518, a la partida de Hernán Cortés de esta ciudad rumbo a la conquista del Imperio Azteca, de la ciudad de Tenochtitlan. Y estamos justamente, Carlos, en este minuto en el corazón de la ciudad de Santiago de Cuba. A nuestras espaldas está la casa de Diego Velázquez, el adelantado, quien fuera gobernador de Cuba por allá por el siglo XVI. Y en esta casa que está a nuestras espaldas, Milenis, se gesta precisamente esta historia. Se consensa esa tercera expedición que encabeza Hernán Cortés precisamente rumbo al continente americano, que en ese entonces no se tenía perfectamente figurado como continente. Entonces, ¿cómo se gesta cada momento? ¿Cómo sale de Santiago de Cuba? ¿Hacia dónde va? ¿Cuándo es que definitivamente parte desde las costas cubanas? ¿Cuándo toca tierra en México? De eso y demás estaremos hablando en nuestra serie documental. Así es, los invitamos a ver a esta serie que sin duda marcará la pauta de una epopeya, de una verdadera historia de aventura, donde más allá de los cuestionamientos históricos está sobre todas las cosas esa historia que une para siempre a Cuba y a México. Entonces la invitación es a que nos acompañen. La bahía santiaguera fue la puerta de entrada de los primeros esclavos negros a Cuba, y con ellos, fuertes raíces africanas y españolas. Santiago cobra suma importancia por su cercanía a la española y por tener una bahía amplia donde toda la armada española cabía, y es así como se vuelve una de las villas principales. Ellos llegaron en 1510, enviados desde la Española. Velázquez era quizás el hombre más rico de la Española y por eso se le da la misión esta de la conquista de la isla de Cuba.
entran por Baracoa y luego fundan toda una serie de villas, que la última resultó Santiago. Pero la séptima villa estaba prácticamente frente a la Española y tenía una bahía de bolsa extraordinaria, y entonces el propio Velázquez decidió que esta fuera la villa principal, y así se lo hace conocer al virrey de las Españas y también a la corona. Ahora, a partir de ese momento se le orienta a Velázquez el pensar en la conquista de la tierra firme. Nos trasladamos hasta Santiago, en la populosa calle de Aguilera, antiguamente llamada Calle de la Marina, frente al Parque Céspedes, para iniciar el recorrido donde dicta la historia y donde se gestan los planes de Cortés para ir a la conquista. Pero ¿cómo era Cortés según los historiadores? Hernán Cortés es un hombre que llega a la Española con 19 años y enseguida con mucha sed de buscar riquezas, buscar tierra, y es atendido por un secretario que tenía Nicolás de Obando, quien le da una casa y un pedazo de tierra, pero él dice que no, que él quería buscar otras cosas, quería hacerse rico, y él le dice que eso iba a ser difícil, que conquistar tierras era una labor difícil. Era un hombre de unas características, pudiéramos decir, muy especiales, porque por eso triunfó en su empresa, ¿no? Sus características muy especiales eran una gran sagacidad para darse cuenta de qué es lo que le correspondía hacer. Una gran audacia, por eso desafía a Diego Velázquez. Se vincula a Diego Velázquez en 1510 y viene a la conquista de Cuba por orden de Diego Colón. Ya Velázquez era un hombre que tenía cierta reputación, prestigio, un carácter muy fuerte, y había doblegado sobre todo muchas partidas de indios en la zona de Zaraguá, en la Española. Es así que ya vienen los dos, en los primeros momentos están en la zona de Baracoa. Hay un vínculo muy estrecho porque además de ser su secretario, él tiene una hija Cortés con una india, y se la bautiza Diego Velázquez. Velázquez era un hombre muy explosivo y él tuvo problemas con Velázquez, y el cargo de él era secretario de Velázquez lo quitó, pero comienzan ya a surgir entre ellos el ansia de descubrir tierras en el continente. Entre ellos empieza a haber una rivalidad, aún cuando Cortés lo hacía un poco taimadamente por el carácter que tenía Velázquez. Y ocurre así, estando todavía en Baracoa, cuando Cortés se somete a ir hacia la Española junto con Andrés Duero a dar quejas de que Velázquez estaba como dándole tierras e indios a una serie de amigos suyos y familiares, y él sin embargo no contaba, a pesar de ser su secretario. Velázquez los castiga, le quita esa posición de secretario suyo. A Cortés lo mencionamos como alguien que tuvo una participación importante en los primeros momentos de la fundación de la ciudad, entre otras cosas por ser el primer alcalde de la misma. Lo mencionamos así colateralmente, pero yo en lo personal he leído información de autores mexicanos y autores cubanos, y todo apunta a indicar que fue una relación muy borrascosa. El proceso de que Santiago haya sido la villa principal, nosotros le llamamos capital, en realidad Velázquez, cuando le hace la carta de relación al rey, lo que le dice es que esta será la villa principal, y da las dos razones que yo te comentaba: una, su cercanía a la Española, y dos, tener una bahía amplia donde toda la armada española cabía en ella. Esos son los argumentos que se dan. Pero entonces Diego Velázquez decide asentarse a él, y ya con eso pues le daba una condición especial, o sea, el gobernador de la isla, el adelantado. Cortés es el primer alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, y eso lo avalan varios documentos. El primero de ellos data de 1616, y es que eso se descubre en 1525 cuando se buscan las escrituras,
y se reconoce que realmente es el alcalde en el año 1516. Hay otro documento también del 17 que lo prueba y otro del 19 donde Cortés se dice que él es alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba. Incluso cuando sucede la expedición de Grijalva, que Velázquez no queda contento con ello, le plantea en ese texto de que él había hablado con el alcalde de Santiago de Cuba, Hernando Cortés. En Santiago existe una pintura donde se testifica el nombramiento de Cortés, la famosa Jura de Cortés. En la ciudad existe una obra de arte que para mí es muy singular. Se llama La Jura de Hernán Cortés. Es un cuadro donde se ve a Velázquez y a Hernán Cortés jurando como primer alcalde de Santiago. Y entonces en esa obra, por detrás, es una recreación, están los conquistadores. Y por delante están los aborígenes sentados en el piso mirando aquello, ¿no? Dentro de los aborígenes hay una hermosa indígena, bella, preciosa, desnuda de la cintura hacia arriba, ¿no? Y está como mirando lo que está pasando. Los conquistadores, evidentemente algunos estarían mirando a Cortés, pero la mayoría estaba mirando a la indígena. Y eso da una idea del proceso de mestizaje que se inicia. Porque usted va a la catedral y dice ahí que el primer maestro cubano y el primer músico cubano es Miguel Velázquez. Miguel Velázquez, que era hijo de un español con un indígena. Y por esa primera, digamos, unión, este personaje tuvo la posibilidad de ir a Sevilla, formarse y venir y estar en la capilla de la catedral. A partir de este momento, se le orienta a Diego Velázquez pensar en la conquista, y por ello manda 2 expediciones exploratorias. Manda primero 2 expediciones exploratorias, que es importante eso. Hernández de Córdoba va primero, recorre el litoral mexicano, luego Juan de Grijalva es enviado también. Él hace algunas escaramuzas, pero no se siente con valor para desarrollar la conquista. Y entonces regresa a Santiago, le informa a Velázquez muy incómodo, lo recrimina por no haber participado, no haber iniciado el proceso de la conquista. Hernández de Córdoba y Juan Grijalva encabezan las primeras expediciones y tienen desenlaces fatales. En el año 17, como enero, febrero del 17, él manda una expedición con Pánfilo de Narváez a México, pero retorna y de las heridas recibidas, Hernández de Córdoba, de las heridas recibidas muere en Santi Espíritu, que era donde vivía. Y después, a principios de 1518, él envía a Juan de Grijalva en otra expedición. Juan de Grijalva tiene unos encuentros violentos con los indios y le dan un flechazo por la boca, le tumban los dientes y le atraviesan la muela. Va para Santiago, efectivamente, y allí lo califica de bobo Velázquez. Él se resiente y se va para la Española, y de la Española se va para Nicaragua, y allí lo matan en Nicaragua los indios. Y una cosa también importante, que es que llegan 2 intérpretes, 2 indios mexicanos, que hablan de la riqueza que hay allí, y eso es lo que un poco le abre los ojos a la conquista de México a Diego Velázquez. Entonces es cuando fragua hacer la segunda expedición, que ya donde manda a Juan de Grijalva con no muchos buques, pero en un principio había alrededor de 4 buques que parten de Santiago, alrededor de 4 buques y 240 hombres parten de Santiago de Cuba. Después dice que se suman otros buques. Esa expedición parece, tal vez por la incapacidad y además la belicosidad de los indios mexicanos, es un fracaso. También, de hecho, se pasan muchos meses, porque están desde enero hasta octubre. En un primer momento, ¿qué ocurre? Que se manda a Pedro Alvarado en un navío con mantas mexicanas, con oro, y entonces Cortés se pone muy contento con la situación, porque ve que la empresa promete, e incluso
en la ciudad se establece una fiesta de 8 días, empiezan a preparar las cosas pensando que ya la conquista se va a dar, y lo que ocurre es que en octubre llega Grijalva con heridas, sobre todo con una flecha en la cara que le zafó los dientes, y lo que es reprendido por Velázquez, que lo acusa de incapaz y de que no pudo lograr hacer la conquista de México. Tras 2 expediciones fallidas, Diego Velázquez encomienda la tarea a su secretario Hernán Cortés. Y con Hernán Cortés se prepara una expedición, una importante expedición, compuesta por 5 naves y 350 hombres, que sale del puerto de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518. Algunos textos indican que Cortés traiciona a Velázquez, y algunas de sus discrepancias eran por el carácter de ambos. Las ideas que no los llevaban al mismo rumbo. Aquí se encuentra la raíz de la conquista. Hubo un problema entre Velázquez y él, que Velázquez lo elimina de secretario, pero Velázquez, que era un hombre de una violencia extraordinaria, después se le pasaba todo, y Cortés era muy taimado, muy inteligente. Fue pasando el tiempo y Velázquez, después que pasaba el momento ese de ofuscación, era un hombre tranquilo y le entrega, le confiere a Cortés la jefatura de la expedición. Han creado expectativas, a veces falsas, de cómo sucedieron los hechos. Una de las primeras cosas que mucho se ha discutido era si realmente se plantea que Diego Velázquez, antes de salir, Hernán Cortés ya conocía que él lo había traicionado. La historia no recoge eso. Eso lo recoge Fray Bartolomé de las Casas en sus textos, pero contado directamente de Hernán Cortés, y por lo tanto eso deja mucha duda sobre la realidad del hecho. No creemos que un hombre de la inteligencia y de la visión de Velázquez se haya dejado engañar de una manera como expresa Bartolomé de la Casa, que fue a la bahía de Santiago a pedirle explicaciones a Hernán Cortés, y Hernán Cortés se fue. Diego de Velázquez cancela la expedición de Hernán Cortés, pero demasiado tarde, porque este ya había partido hacia Trinidad. Hernán Cortés, cuando viene a Trinidad, todo indica que fue bien recibido, que era un hombre que tenía sus deudos, como se llamaba en la documentación de la época, gente que de algún modo tenían relación con él o le debían favores, lo acataban como líder. Es lo que la historiografía actual dice la clientela política de un jefe, ¿no? Es un hombre que tiene fuerza política, fuerza militar, carisma para atraer las personas que están aquí, y los conquistadores de mayor rango, de fuerza en esa época, se van con él. Se dan cuenta que esa empresa es una empresa de mayor alcance que seguir colonizando tierras en Cuba. Va a lanzar pregoneros por toda Trinidad pidiendo que se adhieran a la campaña de la conquista de México, y le ofrece villas y castillas, grandes riquezas, etc. Aquí hay 2 cuestiones que son interesantes. Aquí él obtiene casabe, carne salada y una serie de cuestiones en los bastimentos. Y hay, dice él, que fue el primer corsario que hubo en el Caribe, porque pasaba un hombre en su navío por el frente, Juan Marín Cedeño, y él dispone que lo tomen por asalto y lo atrae hacia Trinidad, y toma todos los bastimentos que trae él, el casabe, carne, etc., y lo coge para su expedición. Trinidad, como segundo punto en ese tránsito, proporcionan habituallamiento de todo tipo, caballos,
cazabe, otros animales, indios. Era muy importante llevarse indios, porque los indios eran los que hacían todo el trabajo y eran los que desde cargar un bulto de bastimentos, como le llamaban a los víveres, hasta ocuparse de todo. Cuando Hernán Cortés pasa por Trinidad en 1518, ya hacía 4 años que estaba fundada esta villa, y ya tenían producción suficiente para poder abastecer una empresa de este tipo, ¿no? Y todo este proceso que duró años, porque ya desde antes de partir Cortés para México, Velázquez quiere detener la expedición. Comienzan las discrepancias entre Velázquez y Cortés. Velázquez intentando imponer que él había financiado y organizado la expedición y por lo tanto a él era quien merecía los méritos del hecho, y Hernán Cortés diciendo que no, que en realidad él era el que había financiado y había logrado lo que logró realmente, la conquista de México. Esta discusión pues tuvo varios momentos complejos, unos vinculados con Velázquez intentando armar expediciones para ir a hacer valer su poder, ¿no? Lo hizo en varias ocasiones, pero no fueron felices ninguna de las ocasiones. Tanto es así que al revés perdió parte de su fortuna en ese empeño y nunca logró ni siquiera acercarse a Hernán Cortés y hacerle ningún daño. Realmente la documentación de esta época nos da una verdad que en las historias generales nunca se dice, ¿no? Y es que como empresa militar, al fin y al cabo, hubo mucha violencia en esta recalada, pudiéramos decir, en Trinidad, porque el que no quería irse, había vecinos que ya tenían colonizadas algunas tierras, tenían estancias, que eran las tierras donde sembraban, donde tenían animales, ya tenían estancias con indios que le trabajaban, tenían muchos puercos, por ejemplo, tenían también vacas, que todo eso, esos animales los habían traído los conquistadores españoles, y muchos no querían irse, decían que no, y tuvieron que irse por la fuerza, porque la fuerza estaba en el jefe de la expedición, que era Hernán Cortés. Para 1519 llegan a la isla de Cozumel 11 naves comandadas por Cortés, quien al llegar nota de inmediato que los indios de Yucatán pronuncian con insistencia la palabra castelán, dándole al español una pista de que no eran los primeros en llegar a la isla. Los caciques del lugar confirman la existencia de otros españoles. Con esta noticia, Cortés se empeña en buscar a sus compatriotas, así que mandó 2 navíos a Cabo Catoche al mando de Ordaz, llevando un mensaje donde les hace saber que él está en la isla de Cozumel y que espera reunirse con ellos. El único que llega al llamado es Jerónimo de Aguilar, quien narra que tras recibir el mensaje fue a buscar a otro español de nombre Gonzalo Guerrero, avecinado en un pueblo cercano, el cual no quiso regresar, expresando el deseo de permanecer con los mayas para siempre. Inician juntos, así, la más grande de las hazañas, llegando un 12 de marzo a las aguas del río Grijalba, donde son recibidos hostilmente por centenares de canoas cargadas de indios guerreros. Los caciques de Champotón y Campeche están molestos porque sus indios han recibido otras expediciones. Ante el tenso ambiente, Cortés manda a Jerónimo de Aguilar para hacerles saber a los indios que no desean hacerles daño y que solo quieren comida y agua, a cambio de cuentas y baratijas que traen en los navíos. Sin éxito alguno, los indios les advierten que si siguen adelante, los matarán.
Cortés y su flota llegan al margen donde se levanta Tabasco. Ahí ya los esperaban guerreros con armas, mientras Aguilar rogaba que los dejaran saltar a tierra y tomar agua. Los indios no bajaban la guardia y con una lluvia de flechas y piedras los hacen saltar al agua respondiendo con centellantes golpes de espadas, tiñendo las aguas de rojo y haciéndolos retroceder, aprovechando este momento Cortés para tomar posesión de las tierras. Desenvaina la espada, se acerca a una ceiba y dando 3 cuchilladas en el tronco, declara la posesión de la tierra en nombre de su majestad Carlos V. Jerónimo de Aguilar se entera que los caciques están reuniendo a su ejército para darles una gran batalla. Entonces, se organizan enviando al frente a Ordaz para encabezar la lucha, mientras que Cortés toma otro camino cerca del pueblo de Centla. En un llano, ya alineados, los esperaban los escuadrones de indios y se inició la batalla. En la primera acometida caen 70 españoles heridos, mientras que en lo más álgido del combate aparecen los caballos, lo que causa una gran impresión en los indios, pues nunca los habían visto e imaginaron que el caballo y el caballero conformaban un solo monstruo, un ser de mágicos poderes. Los mayas retroceden y se refugian en los bosques, dejando esta batalla más de 800 muertos. Al día siguiente, los mayas y caciques ofrecen tributo a los españoles llevándoles oro y 20 jóvenes esclavas. Cortés pregunta a los caciques de dónde proviene su oro, a lo que responden que es de un país llamado Culúa o México. Con estos hechos también se da inicio a la catequización del pueblo indígena. Cortés muestra una imagen de la Virgen declarando reverencia por ser Madre de Dios y así, el 16 de marzo, Fray Bartolomé canta la misa y bautiza a las 20 esclavas. Por la noche, se embarcan al misterioso país de México. La pieza clave de la conquista nació en Painala, un pueblo cercano a Coatzacoalcos de nombre Malinali. De niña, hilaba, iba por agua al pozo de la tribu, molía maíz, entre otras actividades. Su padre era un guerrero joven, un cacique, que cuando volvía de alguna batalla le traía joyas, oro y plumas de colores. Pero un día su padre murió. No se sabe si de un flechazo o de fiebre, dejando el poder a su esposa, quien era una mujer joven y que no tardó mucho tiempo en casarse. Pronto tuvo un hijo varón. La felicidad de Malinali se diluyó, pues su padrastro esperaba que su hijo tomara el mando del cacicazgo y ella representaba un obstáculo para los proyectos familiares. Entonces, al morir una esclava de la tribu con similares características a Malinali, representó una oportunidad. Es así como la ofreció a unos mercaderes de Xicalango que iban hacia Tabasco. Al día siguiente, el cadáver de la esclava lo hizo pasar con su esposa y el pueblo como el de Malinali, y cubierto de flores mostró el cuerpo. Acostumbrada a pasar de mano en mano como si fuera mercancía, Malinali, una esclava que sabía cuál era su deber y en su situación consistía en que las reglas siempre cambiaban, sus ideas, sus sentimientos, pero solo ella sobresalió de la muchedumbre. Alcanzó la fama entre los militares españoles. Las historias narran que era de buen parecer, entrometida y desenvuelta. Su papel es importante ya que para los conquistadores parecía un obstáculo la comunicación con las diferentes etnias indígenas. Sin embargo, Marina, quien recibe este nombre después de ser bautizada, sabe náhuatl por ser su lengua natal y maya por haberlo aprendido en Tabasco, y de esa manera organiza un sistema que habría de funcionar con éxito a lo largo de la conquista. Marina era una mujer de discreta inteligencia, mujer indígena que se regalaba como mercancía de poco precio, en quien Cortés encuentra a una persona con la que se hace uno, ya que él era el pensamiento y ella la palabra que le da forma. Con su exitoso desempeño, se ganó el título de Doña Marina, dejando atrás aquella indígena sin valor, convirtiéndose en la sombra de Cortés. Ante su popularidad, se embarca en un sentimiento mágico, un hábito arraigado de obedecer sin replicar nada. La tragedia personal de Marina radica en que a pesar de todos sus esfuerzos, nunca dejó de ser una esclava. Varias leguas, mar adentro,
los navíos llegaron a unos arenales dorados, escena semejante a un pequeño desierto del Sahara. Aquellos montículos no guardaban ninguna huella de la expedición de 1518 presidida por Juan de Grijalva, quien desembarcó en la pequeña isla de San Juan de Ulúa. Luchando contra el viento, aparecen en el mar 11 barcos la mañana del 21 de abril. La carabela de Cortés se distingue por los estandartes reales. Llegan primero al islote de San Juan de Ulúa el jueves santo de la cena 21 de abril de 1519. Al día siguiente, viernes santo de la cruz, 22 de abril del mismo año, Cortés desembarca en los arenales fronterizos a San Juan de Ulúa. En esos arenales que eran solamente dunas sin vegetación alguna, y allí se hace un campamento militar. Curiosamente, Hernán Cortés es recibido por los enviados del emperador Moctezuma, quienes lo estaban confundiendo en ese momento con el dios Quetzalcóatl, que muchos años antes había partido Quetzalcóatl por Coatzacoalcos, que significa lugar donde la serpiente se va, prometiendo regresar justamente ese año. Pues creían que era Hernán Cortés Quetzalcóatl. Por lo tanto, le mandan muchos regalos fascinantes: oro, plata, lienzos de tela bordados, alimentos. Los indios exponen su embajada en lengua náhuatl y Marina traduce al maya para Jerónimo de Aguilar, y este a su vez al español. Lo dice Bernal del Castillo en su libro, que le llevan un sol de oro puro del tamaño de la rueda de una carreta. ¿Y qué pretendían con eso? Bueno, halagarlo si es que verdaderamente era Quetzalcóatl. Hernán Cortés queda fascinado, pero sobre todo le comienza a entrar la ambición. Hernán Cortés es un hombre extremadamente inteligente, un hombre y ya no querría regresar a Cuba. Claro, porque se lo tenía todo que dar al gobernador, a Diego Velázquez de Cuellar. Entonces empieza a maquinar Hernán Cortés una idea para quedarse con todo, pero sobre todo sin llegar a ser un traidor. La costa donde se asentaron Cortés y sus hombres eran los arenales de Chalchihuecan, tierras totonacas que pertenecían a Zempoala, la principal capital indígena de la región. Y finalmente un día sucede algo que marca la diferencia en la historia. Se hace la fundación de un cabildo al cual le van a poner el nombre de la Villa Rica de la Veracruz. Así, fundaron el 22 de abril de 1519 la Villa Rica de la Veracruz, como un asentamiento de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental. Se le nombró la Villa Rica de la Veracruz, villa como las de España, rica por las manifestaciones de riqueza que Moctezuma hizo en el puerto a los recién llegados, vera de verdadera y cruz, porque el día de su llegada se festejaba el Viernes Santo y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo. Eligieron como alcaldes ordinarios a Alfonso Hernández de Portocarrero y Francisco de Montejo. De igual forma, nombraron regidores, alguaciles, procurador, tesorero, contador, todos ellos partidarios de Cortés. Don Alonso Hernández de Portocarrero y don Francisco de Montejo, que venían de Cuba, son los primeros alcaldes de Veracruz. Se hace el maestre de entradas, de salida, tesorero, alguacil real y regidores. Y en ese momento, ya constituido y haber jurado la existencia de ese cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, mandan a traer a Hernán Cortés. Una vez constituido el cabildo, se extinguió la autoridad de Velázquez sobre los expedicionarios, ahora colonos. Cortés renunció a su cargo de capitán general de la expedición y resultó electo para el mismo cargo, pero por las autoridades del nuevo cabildo. Para la constitución del primer municipio de América,
el 22 de abril de 1519, Hernán Cortés tuvo que convocar una elección. Es decir, integrantes de su confianza, de la tripulación, fueron designados en los puestos claves de lo que sería el primer cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Así tuvo lugar la primera elección en el continente americano. Para someterse a ese procedimiento de naturaleza jurídica y electoral, Hernán Cortés tuvo que renunciar al puesto que le había sido dado como capitán de la expedición por el gobernador de Cuba y someterse a la nueva designación del cabildo del municipio recién creado. Con ese acto jurídico tiene lugar la primera elección en América Latina. Este hecho histórico representó para Hernán Cortés la forma de desligarse del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y el inicio de su exploración por un lugar hasta entonces totalmente desconocido por el mundo occidental y convertirse en poderoso conquistador, ya que contaba con autoridades legítimas establecidas de acuerdo a la legislación imperante en España. Es así como el acta de constitución de Villarrica también se convirtió en el acta de defunción del pobre conquistador Diego Velázquez. Los historiadores relatan que enflaqueció de ira y murió maldiciendo el día que nombró a Hernán Cortés capitán de la tercera expedición a México. Cortés decide a los meses irse de este punto y se llevan a Veracruz, que ya existe en documentos nada más, el Cabildo de Veracruz, se lo llevan a su segundo asentamiento, que hoy en día se llama Punta Villarrica, a un laditito de lo que hoy en día pues es el Cerro de los Metates, que arriba existe un cementerio prehispánico, Totonaca, muy hermoso, Quiahuistlan. Quiahuistlan es una zona arqueológica y antigua ciudad totonaca. Su nombre es de origen náhuatl. Se compone de Quiahui, que significa lluvia, y Tlán, que significa lugar. Es decir, el lugar de la lluvia. Es una zona arqueológica, su nombre es Quiahuistlan, es un vocablo náhuatl, traducido al español es el lugar de la lluvia. Fue una gran ciudad puesta en fortaleza arriba de este cerro, bueno, con muros de contención como el que está acá, un cementerio de este lado, talud de tierra, muro, terraza, lugares habitacionales, y hacia atrás tenemos lo que fue el área ceremonial, y podríamos bajar a otra terraza que es el área civil, donde esta gente arregló asuntos de honor y justicia, y pues además se presume el pacto entre españoles y totonacos. El sitio se encuentra sobre el Cerro de los Metates, llamado así porque en él se han encontrado pequeños metates enterrados. Fue una ciudad con cerca de 16,000 habitantes. Un cementerio en el que se hallaron restos de 78 tumbas dispuestas en 3 cementerios principales y una fortaleza, puesto que en todas las estribaciones del cerro se pueden observar muros defensivos de diversas dimensiones, hecho que causó admiración a los primeros hispanos, por ello la mención en sus relaciones. Los especialistas señalan que a la llegada de los españoles habitaban en la zona unos 15,000 pobladores. En la actualidad, Quiahuistlan es una zona arqueológica importante en el estado de Veracruz. La historia describe que aquí se llevó a cabo el pacto entre totonacas y españoles. Cortés marcha con su grueso ejército por tierra a través de los bosques tropicales en busca de Zempoala, la capital de las tribus totonacas. Se menciona que Zempoala fue uno de los asentamientos totonacas más importantes durante el periodo posclásico tardío. Contó con una población de 30,000 habitantes donde también vivían chinantecas y zapotecas. Esta comarca dependía del tlatoani Xicomecoatl, o mejor conocido como el Cacique Gordo de Zempoala. La cultura que se establece en esa región es la cultura totonaca. Es considerada como los habitantes de Tierra Caliente. La palabra totonaca proviene de los términos tutunacú. Tutú es el número 3, nacu es corazón, que son 3 corazones o capitales. Esas capitales son Zempoala, El Tajín y se va a la Sierra Norte de Puebla, un lugar que se conoce como Mixquihuacan. Es la capital totonaca del sur,
una de las ciudades mesoamericanas más importantes en todo el periodo posclásico tardío por ser la primera ciudad en ser visitada por Hernán Cortés en el año de 1519. El nombre que recibe esta ciudad es de Zempoala, el cual proviene de dos términos náhuatl, Zempoali, que es el número 20, y Atl, que es agua, traducido como el lugar de las 20 aguas o abundancia de agua. Su nombre se debe porque como es una ciudad construida al margen del río Grande de Actopan, los habitantes construyen un sistema de canales y acueductos subterráneos que por medio de la gravedad traen el agua desde el río a las casas de los personajes más importantes de aquella época y servía para satisfacer a los jardines y a los huertos. Al llegar, los españoles se quedaban maravillados. Es la primera ciudad indígena que visita Cortés y la primera también que se une a ellos hacia la conquista de México en 1521. Le dan la bienvenida 20 indios principales, quienes dijeron a Cortés que su cacique los aguardaba en sus aposentos y le explican al español que su señor es un hombre gordo y pesado, por ello no puede ir a recibirlo personalmente. El cacique gordo se desahoga con Cortés, quien escucha atento los reproches. Entonces, su misión consiste en proteger al débil y castigar a los malos, impidiendo el sacrificio de inocentes y el culto a los ídolos. Es así como se vuelven aliados a cambio de liberar a los totonacas del yugo de los mexicas. Ya había acontecido algo muy importante, la unión, ¿sí?, con el cacique gordo de Zempoala, que le había dicho muchas cosas, entre ellas también se sabía, Hernán Cortés lo había notado ya, que los mexicas que prácticamente enseñoreaban toda esta zona, los obligaban a la gente que vivía en estas partes de lo que hoy es el estado de Veracruz, que tenían que pagar altos impuestos, incluyendo hasta personas. Y Cortés les dijo, si se unen a mí, yo los voy a liberar de ese yugo mexica. Hernán Cortés llega y estratégicamente se ofrece a darles el apoyo cuando esta gente se queja de que los de arriba, los aztecas, los trataban mal, que cobraban altos impuestos, que se llevaban sus doncellas para sacrificio de niños. Pues bueno, Cortés ofrece un gran apoyo para ellos y hace una demostración del poder que trae, pólvora que aquí no se conoce, caballos, armaduras metálicas, ballestas, arquebuses y demás. Entonces realmente se viene a hacer una alianza precisamente en este pueblo totonaco. Finalmente Hernán Cortés parte hacia el altiplano, dejando unos cuantos españoles en lo que es la Villarrica de la Veracruz, su segundo asentamiento. El 16 de agosto de 1519, Cortés deja Zempoala e inicia la aventura de la conquista de Tenochtitlan. La ciudad queda abandonada para 1610. Solo sobrevivieron 8 familias, las cuales fueron enviadas al norte de Jalapa. Para 1525, debido a que Quiahuistlan no era adecuada para fondear, se trasladó el asentamiento a las orillas del río Huitzilapan, bautizado como Canoas por los españoles, lo que hoy conocemos como la Antigua. Este asentamiento llegó a tener 200 españoles y 600 esclavos negros, una parroquia, 2 conventos y un hospital. Y deciden asentar a Veracruz en otro punto. Ahora se van a la margen izquierda del río Huitzilapan en 1525. El paraje ofrece un río, ofrece muchos árboles, por lo tanto, al decir árboles hay alimentos en ese lugar y una protección. Finalmente, el rey Felipe ordena el traslado de Veracruz a su lugar de fundación original, que es donde hoy lo conocemos bajo el nombre de la Nueva Veracruz. El rey Felipe II ordena el traslado de Veracruz, muere, pero lo ejecuta su hijo, Felipe III, y él es el que le da el título de ciudad a Veracruz. Confirma el título de ciudad cuando Veracruz se traslada a este punto en el año de 1600, bajo el nombre ahora de la Nueva Veracruz. Es importante reconocer que Hernán Cortés fundó el primer órgano colegiado en Veracruz, que sigue en pie hasta nuestros días. Hernán Cortés es el hombre que había fundado ese primer órgano colegiado, que lo componían los alcaldes, los ediles, el órgano colegiado que hasta el día de hoy existe. Veracruz es una ciudad que lleva inmersa un nombre que le dio Hernán Cortés, que es el secreto de la ciudad que todo lo puede vencer.
Los soldados españoles cruzan la llanura costera, se dirigen a Jalapa, pequeña población a más de 1000 metros de altitud, que les permitió descansar de los sofocantes calores de la costa. Los indígenas no condujeron a Cortés por las tradicionales rutas que conectaban rápidamente al centro de México con el litoral, sino por caminos sinuosos. Así, de Jalapa se trasladaron a Coatepec y de ahí a Jicoximalco, ciudad defensiva asentada en los altos de la cordillera. Además de Zempoala, Jicoximalco fue otro punto importante en la ruta del conquistador. En ese camino, Cortés toca en lo que es el estado de Veracruz, dos importantes lugares, Zempoala y Jicoximalco. Jicoximalco es de los lugares que realmente visitó Cortés porque está asentado en sus cartas de relación. En la segunda carta, Cortés le informa al rey Carlos I de España y V de Alemania su llegada a Jicoximalco. Cortés lo anotó como Cienximalem. En la transcripción por el oído, la palabra en la carta aparece como Cienximalem. Y también los cronistas como Bernal Díaz del Castillo anotan Jocochimal en lugar de Jicoximalco. Igual pasa con Góngora y Salazar y otros más que han tocado el tema. Aquí en Jicoximalco hay algo muy importante. Cortés habla de lo importante de la fortaleza que está en lo alto de estos cerros que estamos contemplando. Era la fortaleza de Jicoximalco. El cerro se llama Yoctipac y a los otros se les conocen como Teltoro y Tegayo y termina en Isochil. Era toda una serie de cerros y arriba de ellos había esa gran fortaleza y habitación prehispánica militar. Pero Cortés también dice que en el valle, en lo plano, hay otros asentamientos. Ahí está hablando del Jico, que ahora es la cabecera municipal. Fue la segunda ciudad prehispánica que encuentra Hernán Cortés después de que sale de Zempoala. O sea, es la segunda ciudad en el trayecto, en la ruta que deriva en el dominio, en la conquista de México Tenochtitlan. Entonces, Jicoximalco es tan importante incluso para la cultura occidental, porque al ser parte de la ruta de este viaje, pues bueno, se comenta Jicoximalco pasa al escenario de orden ya de la historia universal, pues. El camino que siguió Cortés fue trazado por los totonacas o zempoaltecas que venían con él, y este lugar es uno de los mencionados por diferentes autores dentro de las crónicas que describen la trayectoria del paso de Cortés. Buscan los zempoaltecas, sugieren una ruta que fuera menos peligrosa para los ejércitos españoles. De cualquier modo era muy difícil, pero les iba a resultar más difícil si se iban por la ruta que dominaban México Tenochtitlan, que dominaba Moctezuma. Entonces por eso optan por seguir esta ruta de Zempoala, Jicoximalco, que son las ciudades que textualmente se señalan en las crónicas de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo. Los jicoximalcas permitieron el arribo de Cortés a sus tierras porque la relación que tenían con los totonacas les ayudó a conquistar más aliados. La mayoría de los grupos indígenas se encontraban bajo los dominios de los aztecas. Esto también representaba una esperanza de autonomía para los jicoximalcas. Cortés dice que sería muy difícil si los jicoximalcas hubieran puesto o no lo hubieran permitido, pero había ya un concordato, había buenas relaciones, los totonacas estaban apoyando a Cortés y esos pueblos ya estaban bajo el dominio de los aztecas. Jicoximalco primero fue conquistado por los tlaxcaltecas, después pasó a los aztecas. Entonces en cierta manera pues había una idea de que podían volver a tener autonomía si apoyaban a Cortés y lograban atenciones para que después repercutieran en la libertad total. Entonces Cortés y los cronistas dicen que en Jicoximalco les atendieron muy bien, que les dieron los bastimentos para seguir su viaje. Y Cortés escribe que para llegar a la fortaleza de Jicoximalco
había un paso de escaleras. Eso aún existe, pero está del otro lado de estos cerros, lo que llaman la barranca de Tepuente. En este poblado se encuentra la Liberata, que está compuesta por una escalinata a la que las crónicas hacen referencia como el paso obligado por el cual subió Cortés hacia México, principalmente porque sus altas montañas le brindaban seguridad a todos los huestes. Viene el camino viene pegado, el trazo viene pegado a lo que es el camino actual, ¿no? Asfaltado. Pero en este punto, que la gente comúnmente lo conoce como la Liberata, se plantea ya caminos diferentes. Entonces, inferimos que pasa entre las dos elevaciones de los cerros en la cañadita. Y esa parte tiene que ver mucho con la descripción que viene haciendo Hernán Cortés en sus crónicas, en sus cartas de relación, donde dice que el acceso hacia Jicochimalco era muy difícil, era muy agreste y que no podía pasar la gente a pie, era difícil. Y era más difícil para pasar en caballos, ¿no? Que es en lo que se transportaban. Entonces inferimos que en esta parte es el paso, el paso de Cortés. Los Cortés aquí en Jico tiene presencia, no se le ve como un invasor. En Jico se le ve a Cortés como alguien que vino y que después de él pues dejó el catolicismo, el idioma que aún manejamos, que es el español, el viejo castellano, y dejó toda esa mezcla. Claro que aquí había gran riqueza, pero se mezclaron. En las memorias del paso de Cortés por estas tierras, quedó sentado que venía acompañado de doña Marina. Venía con él doña Marina, y aquí en la región hay un río que se llama Huehueyapan, que es el río viejo, Huehuet viejo, Apan río. Pero hay un tramo que el pueblo lo bautizó como Doña Marina, y es el recuerdo a que por ahí pasó el caballo, los caballos cruzando ese río para poder acercarse a Jicochimalco. En la actualidad, en este lugar se encuentra un museo con el resguardo de las piezas prehispánicas encontradas para la preservación de la historia indígena de México. Un primer nivel es la seguridad y la salvaguarda en el manejo de todas las piezas arqueológicas. Ese ha sido uno de los principios. El otro, bueno, la recuperación de indicadores arqueológicos con el objeto de continuar investigando la importancia que tuvo Jicochimalco durante la época prehispánica. El segundo. Y el tercero, que me parece de vital importancia, es la cuestión de la conservación y difusión del patrimonio. Y en eso nosotros siempre hemos estado defendiendo que esto sea un museo comunitario. Ya en marcha, Cortés enfrentará un nuevo desafío, que es llegar a Tlaxcala y nuevamente hacer alianzas. Ahora, la expedición era mayúscula. Los documentos describen que estaba compuesta por 300 soldados, 150 indios cubanos y 800 totonacas. Llevaba 15 caballos y numerosos perros. Iban a recorrer al menos unos 400 kilómetros de terreno montañoso, con frío y con viento, que supondría un esfuerzo de unos 3 meses, con una que otra batalla a su paso. Los tlaxcaltecas son de origen chichimecas. Emigraron a las orillas del río Texcoco, donde vivieron por años, al fundar su residencia en los valles pródigos en las faldas de la Malinche. Los tlaxcaltecas de origen son chichimecas y los trajo un dios que se llamó Camaxtli, que podemos verlo acá a nuestra derecha. El señor que viene de Rayado trajo a los chichimecas con la orden de fundar Tlaxcala, aquí donde está la Matlalcueye, que hoy le decimos la Malinche. Los tlaxcaltecas somos un pueblo que estima mucho su libertad, su soberanía y su dignidad desde entonces y quizá desde antes. De modo pues que hubo una gran resistencia de los gobernantes tlaxcaltecas para dejar que pasara por este lugar sin consecuencias. Son los 4 señores de Tlaxcala con los que Cortés hizo la alianza.
Fueron los primeros bautizados en este continente americano en 1520 por el sacerdote Juan Díaz que traía Cortés de Cuba. Sus nombres eran Citlalpopocaxin, Xicotecaxin, Maxicaxin y Tlahuexoloxin. Cuando los bautizaron al español se llamaron Bartolomé, Vicente, Lorenzo y Gonzalo. Insistió mucho en pasar por Tlaxcala para llegar a Tenochtitlan. No solo es un camino astronómicamente recomendable, es decir, el camino más recto, por así decirlo, y más corto de México a Veracruz es necesariamente pasando por Tlaxcala. De modo que cuando él se entera que el pueblo tlaxcalteca estaba muy inconforme con el imperio azteca, entonces dijo, pues esa es la oportunidad que yo tengo de hacerme de aliados para el propósito que tengo, dijo, decía Cortés, ¿verdad?, de conquistar esa gran ciudad, ese imperio de los mexicas, de la gran Tenochtitlan. De modo pues que Hernán Cortés hizo todo lo posible por ganarse la simpatía de los tlaxcaltecas. Le costó mucho trabajo. Entonces aparece el ejército de Xicoténcal el Mozo. Los penachos, los mantos bordados y los escudos se agitan furiosamente y gritan. En eso, Cortés llama al notario para testificar que ellos llegan en son de paz y los reciben en son de guerra, obteniendo como respuesta una granizada de flechas y piedras, y solo se escucha en los labios de Cortés el grito de combate: Santiago y a ellos. La pelea deja 15 soldados y 4 caballos heridos. El mismo día se volvió a mandar un mensaje de paz a Xicoténcal y le dijeron que allí harían las paces y honrarían a los dioses con sus corazones, a lo que el líder dijo que tendrían respuesta hasta el día siguiente, pero realmente los indios preparaban una tercera batalla. Hubo varias batallas. Hay un guerrero extraordinario en la historia de Tlaxcala y de México y del universo entero que se llamó Xicoténcatl Axayacatzin. Extraordinario hombre, patriota, digno de su raza, que defendió, diríamos, a capa y lanza, no espada, porque en un principio no las tuvieron, aunque después se hicieron de ellas, el territorio, la soberanía del pueblo tlaxcalteca. Los españoles no durmieron esa noche. Todos limpiaban sus armas mientras Cortés les daba instrucciones de cómo atacar a los indígenas, pues el ejército de Xicoténcal se componía de 140,000 hombres, según el buen ojo del conquistador. Y nuevamente inicia el enfrentamiento, donde hubo un muerto, 60 soldados y todos los caballos heridos. Las pérdidas de los tlaxcaltecas aún son más difíciles de apreciar, pues tenían la costumbre de arrojar tierra y distraer al enemigo para que no se dieran cuenta de sus bajas. En Tlaxcala, la situación se torna difícil. No han podido ganar ninguna batalla, además de no estar acostumbrados a sostener prolongadas campañas ni enfrentarse con seres de naturaleza indefinida, montados en monstruos y dotados de armas de potencia nunca imaginada. Y le dijeron, Xicoténcatl, ya peleaste, ya probaste tus armas, ya murieron muchos de nuestros hermanos, pero no podemos con los españoles, son superiores a nosotros en muchos aspectos. De modo pues que te encargamos que vayas a ofrecerles la paz. Hay que imaginar esto. Es decir, hay que imaginar esta situación. Y de España recibe los tlaxcaltecas el idioma castellano, la religión cristiana, la crianza del toro bravo y de especies menores. Para 1535, el emperador Carlos V concede a Tlaxcala la Real Cédula o Decreto de Orden y le brinda el escudo de armas y el título de Leal Ciudad. Fue el primero de solo 3 títulos similares concedidos por el rey a ciudades novohispanas. La época de oro de Tlaxcala, a donde Carlos V les manda cédulas reales escritas dándoles privilegios. Mira, tlaxcalteca, tú serás primo hermano mío y conservarás también tu gobierno indígena. Por eso el tlaxcalteca tiene en su cuello una gorguera como españoles y tiene su penacho de plumas. La casa de Hernán Cortés en Tlaxcala es el actual Palacio de Gobierno.
Su construcción se inició en 1545 y ha albergado la alcaldía, la Lóndiga y las casas reales. Aquí en este edificio fue casa de Cortés, acá se gobernaba el español y allá afuera, en un pequeño espacio, la Real Capilla de Indios. En Tlaxcala, la historia se cuenta a través del mural pintado por Desiderio Hernández Xochitioxin, de origen tlaxcalteca, que interpretó la historia de su pueblo plasmándola en las paredes del Palacio de Gobierno. El maestro Desiderio Hernández Xochitioxin hizo esta obra en 46 años y nos pinta la historia real de los tlaxcaltecas y no la historia oficial. De 1957 al 2001 tardó haciendo su obra. Él no tuvo ayudantes. Se documentó demasiado para hacer esta magna obra y por eso bajo de los textos están los nombres de los historiadores que consultó y es el sustento histórico de lo cual se vale para su obra. Hernán Cortés y un numeroso contingente tlaxcalteca y totonaca iniciaron el camino hacia Tenochtitlan, tomando dirección a Cholula, una ciudad sagrada, aliada de los mexicas y que yacía a 40 kilómetros de Tlaxcala. Pronto iba a ser puesta a prueba la alianza. Tras 3 semanas de descanso en Tlaxcala, partieron hacia Cholula, ciudad sagrada, aliada de los aztecas. Cholula es una ciudad mística, una ciudad sagrada. Está a 2.162 metros sobre el nivel del mar. Cholula, su nombre proviene del náhuatl. Atchololán, Atlahua y Cholano, Cholá, lleva del verbo huir o correr. Los españoles no fueron recibidos como estaban acostumbrados, pero sí por las personalidades más importantes de esa ciudad. Hernán Cortés viene el día 19 de octubre de 1519 rumbo precisamente a la Gran Tenochtitlán. Pasa por Cholula y lo que llama la atención que no es recibido con todos los honores como él ya quería merecer. Se les invitó a entrar, pero bajo una condición, que los tlaxcaltecas se volvieran a sus tierras, ya que eran sus enemigos y no podían admitir que estos entrasen armados a la ciudad. Sus razones parecían lógicas y se ordenó a los tlaxcaltecas quedarse en los alrededores de Cholula. El odio teje su intriga sobre Cholula. Los cepualtecas y los tlaxcaltecas vislumbran en el panorama, pues había hoyos erizados de estacas, tablones para que se precipiten los caballos, las azoteas colmadas de piedras y en las cercanías se esconden 20,000 guerreros aztecas. Cortés manda a los tlaxcaltecas al reconocimiento del lugar y regresan con malas noticias. Le dicen que esa misma mañana sacrificaron a Huitzilopochtli y 5 niños para que se les diera victoria y pudieran derribar a los intrusos. Además, doña Marina se entera que las mujeres han abandonado la ciudad, llevándose a sus hijos, y los guerreros se encuentran en los palacios haciendo grandes preparativos bélicos. Envía mensajeros, envía gente que le informe, que le diga cómo está participando o qué está pasando, porque no ven ni niños, ni ancianos, ni mujeres. Entonces eso también a Cortés le entra un poco de temor. Pero alguien le menciona que los cholultecas eran amigos de los mexicas. Él menciona de la gran ciudad, menciona del valle rodeado por frondosos cultivos, ríos y de extraordinario. Los volcanes los vio con nieve, la Sierra Nevada, eso le asombró mucho. La comparó la ciudad como Valladolid, limpia, blanca y torneada. Eso sí, le maravilló mucho. Quetzalcóatl vivió en Cholula y partió hacia el oriente. Dejó cambios importantes en estas tierras. Los indios esperaban su regreso como él lo había prometido. Por ello, los cholutecas pensaban que los españoles eran los hijos de Quetzalcóatl. Ante la noticia, y ya con escasez de víveres, Cortés manda llamar a los caciques, los cuales fingen estar enfermos, pero detiene al cacique mayor y lo llevan ante la presencia de Cortés. Este declara que les han cortado el suministro de víveres por órdenes de Moctezuma. 2 sacerdotes descubren que el dios Tezcatlipoca y Huitzilopochtli
les habían ordenado darles muerte a los extranjeros. El conquistador convoca a un consejo de guerra. Marina le dice que una mujer le dijo que se pusieran a salvo, porque esa misma noche, los cholutecas y los aztecas darán muerte a los españoles. Al amanecer del día siguiente, hacen su aparición los nobles, los tamemes y más hombres de guerra, quienes Cortés había pedido la víspera. Les hace entrar al patio, custodiando las puertas para que ninguno salga. Entonces, Cortés ofrece un discurso para los 3,000 hombres que se hacinaban en el recinto, diciéndoles: «He venido en paz, como amigos, y ustedes desean matarnos. Esas traiciones se castigan por ley, y hoy perecerán y la ciudad será destruida». Suena el tiro de un arcabuz y los españoles entran al patio con espada en mano. Los indios tratan de huir, escalando los muros, pero son muertos a tiros, y la sangre empapa los penachos y las mantas, y mueren los 3,000 indios. Cortés fue asusado por sus hombres y posiblemente por la propia de la Marina que habían investigado que iba a ser traicionado en Cholula. Entonces Cortés, sin piedad, reúne, junta a más de 3,000 cholutecas, los llama, los convoca, y él mismo lo menciona. Dice: al son del arcabuz, cada español le tocó matar 6 cholutecas, más de 3,000 gentes. Que fue una masacre horrenda, indignante, para una ciudad mística, sagrada y religiosa. Concluido el episodio de la matanza choluteca, Cortés concierta las paces, ahora anotándose otra victoria sangrienta, e inician la sustitución de los ídolos por las cruces en lo alto de las pirámides. Tenochtitlan está ya al alcance de sus manos. Para legitimar la conquista, y con los franciscanos que la acompañaban, destruyeron todo lo, dicen ellos, lo demoníaco, lo pagano, que realmente los indígenas, ellos creían en un dador de la vida, creían en algo máximo que sus deidades. Ellos sí creían en Dios, pero no lo interpretaban. Al Dios que conocieron mis ancestros le llamaban el dador de la vida, y está manifestado en los cantos, está manifestado en los poemas, como el poema de Nezahualcóyotl, que habla del dador de la vida. Pero realmente Cholula fue, independientemente de ser un gran centro, un centro cultural, venía con esa sed de riqueza, sed de todo lo que habían pensado, que había mucho oro. Entonces, naturalmente, Cortés, esa fue más la matanza, yo le llamo, de la codicia, de la ambición. En Cholula no se le recuerda como una persona grata por todo lo que trajo: matanza, enfermedades, bandoleros. A Hernán Cortés se le recuerda como una persona grata, con toda su ausencia que está y todo. Prueba de ello que no tiene ni una calle dedicada, ni un monumento, no tiene nada. Cortés no tiene que ver nada. Es más, de nada deben estar orgullosos los descendientes, si algún descendiente de Cortés existiese y que viniese, que sea orgulloso. Yo le pediría que desagraviara, porque en nombre de Dios, agarró el nombre de Dios para hacer unas gran masacres y a despacharse. Eso habla de un hombre terriblemente mal, que venía en busca de riquezas, en busca más que difundir la palabra de Dios. Eso legitimó nada más su presencia, pero de veras de Cortés no le guardamos ningún recuerdo grato. Lo duro de Cortés fue traído que trajo bandoleros, trajo prófugos de la justicia, enfermos, traían sifilitis, gonorreas, que esto fue lo que diezmó más a nuestra población, la viruela, el sarampión, decían mis ancestros, el cocolistli, y efectivamente eran enfermedades desconocidas para mis ancestros. Había buenos herbolarios, pero estas no las conocían. Entonces, naturalmente, cuando llegan ese tipo de enfermedades, pues no pudieron atacarse, y mucha gente murió por estas enfermedades. Moctezuma se entera de todo lo que ocurre en Cholula. También es convencido por los hechiceros de que los españoles son los hijos de Quetzalcóatl, y les regala su penacho, que actualmente se encuentra en Viena. Se rodea de hechiceros, adivinos, brujos del momento, y le informan: señor, no hay otra, son los hijos de Quetzalcóatl. Entonces, el propio Moctezuma II, el tlaxcalteca más importante, se quita su penacho y se lo envía a Hernán Cortés. Hernán Cortés, al recibirlo, le envía
a Carlos V, que era de Alemania y primero de España, y el penacho actualmente está en el Museo de Viena. En los últimos días de octubre, los españoles abandonan Cholula en busca del Imperio Azteca. Este es el último ascenso de los españoles y la etapa más emocionante de la ruta. La primera jornada los sorprende en Calpa, pueblo de la jurisdicción de Huejoxingo, donde se pierden en la serranía. El ejército avanza oculto entre las copas de los pinos y los abetos. El aire se aligera y en las alturas es más difícil respirar, mientras el helado viento les enrojece las mejillas. Los indios procedentes de Cuba se van quedando en el camino, muertos de frío y fatiga. A mediodía, los españoles llegan a la cima, a lo más alto del camino, a unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Es ahí donde la falda une a los dos volcanes. Vuelven ante sus ojos la línea de la Malinche y el distante pico de Orizaba. En una escena majestuosa y con un silencio absoluto, Cortés ya se siente conde, dueño de castillos, de cofres llenos de doblones, de piedras preciosas y collares de perlas. Siguen el camino a través de veredas trazadas con pastos amarillentos y en el horizonte se alzan las cumbres del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La nieve ya se toca con las manos. La inmensidad solitaria del sitio es casi indescriptible. Así Cortés cruzó por el municipio de Amecameca. A este lugar se le denomina el Paso de Cortés, un puerto montañoso que adquirió su nombre por el conquistador español, quien entró al Valle de México desde este punto. Se dice que Cortés envió una expedición para subir a los volcanes, con la finalidad de obtener el azufre necesario en la fabricación de la pólvora para sus cañones y arcabuces. En Tláhuac, yendo por el camino de Iztapalapa, los españoles descubren Tenochtitlan. La primera impresión es imborrable. Los templos, los palacios, el pardo caserío, han surgido nuevamente de las aguas. Es importante resaltar que 10 años antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo varios presagios malignos y, de cierta forma, ya tenía conciencia de que algo venía para la gran ciudad. Antes de la llegada de los españoles, unos 10 años antes y hasta 2 años antes de que llegara la caravana española a lo que es México Tenochtitlán, Moctezuma había tenido varios presagios que él había tomado por malos, por malignos, como malos augurios. Como por ejemplo, el primero de ellos fue que vio un cometa que surcaba el cielo hacia el este, que es por donde aparecieron los españoles, ¿no? También un día le llegaron con una como garza que tenía un espejo, como una aureola de un ángel por el cual él podía ver las estrellas y podía ver el futuro. Él pudo ver a los españoles, él le dijo a sus adivinadores que había visto cómo hombres con más fuerza que ellos venían hacia la ciudad. Otro de estos presagios que Moctezuma tomó como por malos fue que a él llegaba gente con 2 cabezas, con un solo cuerpo y 2 cabezas, que cuando se lo llevaban le hablaban de malos augurios que Moctezuma tomó muy mal, y esto nos explica un poquito como ese perfil psicológico de este gran personaje, ¿no? Que desde antes de que ya llegaran los españoles, él ya tenía conciencia de que algo muy grande se avecinaba para la ciudad. El emperador es informado por sus vasallos sobre todo lo que acontece en los territorios donde domina su poderío, y le hacen saber que unos hombres barbados han desembarcado en las costas. En el recorrido de la ruta de Cortés, el Tlatoani sabe que Cortés ha preguntado por él, y también él va conociendo un poco de Cortés a medida que se acerca. Es por ello que para su encuentro ya ambos saben bastante información el uno del otro. Y Moctezuma tenía informantes por los diferentes reinos de los que estaba conformado el Imperio Azteca, ¿no? A él llegaban junto con algunas mercancías siempre mensajes de lo que estaba pasando en diferentes partes de su territorio, y por aquellos tiempos le llegaron junto con unas mercancías que él había mandado traer,
le llegaron informes de unos de sus vasallos de que había unos como cerros flotando en el agua, como unos como montañas de los cuales salían hombres barbados más blancos que cualquier otra persona que ellos hayan visto, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una serie de comunicación directa o indirecta con los españoles, porque Cortés manda gente todo el tiempo que va y viene con mensajes que le informan que los españoles vienen preguntando por él. Asimismo, él se va enterando de todo lo que va pasando en el recorrido de Cortés hacia el centro de México, se entera de lo de Cholula, se entera que están en Texcoco, se entera cuando están en Tlaxcala, y de alguna manera esta forma de recopilar información, o sea, cuando Cortés viene hacia la ciudad también se viene informando de quién es Moctezuma, y al mismo tiempo Moctezuma se va haciendo una idea de quiénes son los que vienen a su encuentro. Uno de los aspectos más controvertidos de Moctezuma Xocoyotzin fue su ambivalente postura ante los españoles, pues a la vez que enviaba contra ellos a los pueblos que tenía sojuzgados, les mandaba mensajes amistosos junto con algunos regalos. Ahora más que nunca, Moctezuma está convencido del regreso de Quetzalcóatl. Es una idea que todos los indígenas han mantenido desde el arribo de los españoles. Moctezuma asume que es el regreso de Quetzalcóatl, que viene a recobrar como su señorío, porque si bien recordamos, como está registrado, los que antes vivían en estas tierras eran los toltecas, y los mexicas de alguna manera se apropian de esa cosmovisión, y por eso cuando llega Cortés se les toma como los toltecas que vienen a recuperar el reino, ¿no? Llegaron al borde del Gran Lago de Texcoco, concretamente a Iztapalapa, el 6 de noviembre de 1519, en donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, rodeado de varias personalidades de México. Realizan la ceremonia de saludos. Pasaron a otra población bordeando el lago, Mezquique, desde donde 2 días después accedieron a una calzada que flotaba sobre el agua y los llevaría directamente a Tenochtitlan. Los españoles no daban crédito a lo que veían. Aquello parecía un cuento extraído de algún libro de caballería, grandes templos y edificios, muchos de ellos dentro del agua, palacios, oro, flores, multitudes saludándolos, todo un sueño jamás imaginado. Más adelante, dentro de la calzada, les salió una comitiva de los más importantes caciques de la zona, que era el aviso de que poco después se encontraría con Moctezuma. Se repitieron los saludos, los rituales, los regalos y las palabras de aprecio. Finalmente, se produjo el encuentro entre los dos jefes de unas civilizaciones que por primera vez se veían a la cara, se saludaron y se dijeron muchas cosas amables. Después de que se da este encuentro entre la nobleza mexicana y los conquistadores, Moctezuma los dirige a las casas de Axayaca, a las casas de su padre, que es desde donde gobernaba Moctezuma. Ahí en ese lugar los españoles se quedan algunos meses. Hay una serie de problemas ahí que se dan con algunos señoríos mexicas que no están muy de acuerdo con que tengan preso a Moctezuma en las casas reales, y los que se rebelan primero es Cacamac en Texcoco y Coalpopoca aquí en la ciudad. Matan a 7 o 10 españoles en una caravana, los emboscan y bajo ese pretexto apresan públicamente a Moctezuma, le ponen grilletes, lo encierran en la casa, lo tienen preso y mandan a matar a estos que dieron lucha a los primeros españoles cuando estaban aquí. Entonces Moctezuma trata de calmar a sus vasallos diciéndoles que no le hagan la guerra a los dioses, que todo ya está perdido, que no son capaces ellos de hacerle frente a Cortés, que por favor dejen las armas. Algunos señoríos muestran descontento ante la actitud sumisa de Moctezuma y también la abrumadora hacinación en que tenían los españoles al emperador, y se rebelan matando a 7 españoles. Bajo ese hecho, apresan ya públicamente los españoles a Moctezuma y mandan a matar a los autores de la masacre.
Entonces, el emperador, tratando de calmar a sus vasallos sobre la presencia y decisiones de los extranjeros, a los cuales ya consideraban como dioses. A pesar de estar preso, Moctezuma podía seguir teniendo contacto con sus vasallos, los cuales le decían que le pidieran a Cortés que se marchara. El descontento ya tenía enardecidos a los mexicas. Sí, Moctezuma puede salir al jardín, puede hacer sus actividades, puede ver a algunos de sus consejeros o nobles, y ellos le aconsejan que los corra, que todavía está a tiempo de correrlos. Pero Moctezuma no hace caso, se tarda mucho en darle a la orden a Cortés de que se vaya, que es mejor que se vaya, que sus vidas corren peligro, porque gran parte de la población ya estaba en desconcierto, tenían miedo. Recordemos que en esta ciudad había poco más de 200,000 habitantes, entonces la situación era una situación de temor en lo que en ese tiempo que los españoles tuvieron preso a Moctezuma, la gente no salía, no iba a hacer visitas a sus familiares, a sus amigos, la gente se la veía encerrada y solamente salían los criados que iban a llevar de vez en vez víveres que necesitara Cortés en las casas reales, como gallinas, animales para matar, para comer, sobre todo eso, y también tesoros, porque en esa estancia de aquí de Cortés en las casas reales lo que se dedicaron ellos fue a hacer como a recopilar todo lo de valor, todo lo que tuviera valor, para fundirlo y hacer lingotes e irlo sacando poco a poco hacia Tlaxcala. Una parte sí la llevan y la dejan ahí, y otra parte se queda en las casas reales. Llegaron noticias de que 18 navíos habían llegado al puerto. Era Pánfilo de Narváez y sus hombres, que además de venir a luchar contra Cortés, se encargaron de advertir a Moctezuma de que Cortés y sus hombres eran rebeldes de España. Visto lo visto, Cortés decidió dejar unos 100 españoles para defender Tenochtitlan al mando de Pedro de Alvarado, e irse al frente con otros 300 guerreros. Cortés ganó la batalla, capturó a Pánfilo y a todos sus hombres, y se unieron a la causa de Cortés. Tan mal quedó Pánfilo de Narváez desde aquel suceso, que los conquistadores, cuando querían burlarse de alguien, le llamaban Pánfilo. Cortés regresa a la Ciudad de México ya con más soldados, con más caballos y con más vasallos, pero se encuentra una ciudad ya desolada y en guerra. ¿Qué había pasado? Cuando Cortés se va a Veracruz a enfrentar a Narváez, aquí en México se queda Pedro de Alvarado. Aquí atrás en el Templo Mayor se realizaba la fiesta del Toxcat, que coincidía con las Pascuas cristianas. Era una fiesta dedicada al dios Huitzilopochtli, en la cual se hacía una figura con semillas, era una figura muy grande, ataviada, con todos los símbolos que representan a este dios, y en la cual también había danza. Era una fiesta que duraba varios días. Al segundo día, y en el punto más álgido de la fiesta, Pedro de Alvarado manda a sitiar o a cerrar las entradas del Templo Mayor y da la orden de empezar a matar. En esta fiesta los que danzaban eran gente anciana, eran jóvenes, eran guerreros capitanes de mucha experiencia que llevaban ayunando por mucho tiempo y estaban desarmados. Entonces los españoles atacaron a traición a los capitanes mexicanos, y esto fue lo que desencadena la rebelión mexicana, esa impotencia y ese coraje que les dio que mataran a sus mejores guerreros desarmados. Entonces en ese momento se levantan en armas, Moctezuma trata de calmar, no puede, y Cortés regresa y encuentra la ciudad ya en este estado de guerra, ¿no? 7 días después de que regresa Cortés con su ejército un poco más armado, hay un asedio a las casas reales, ¿no? Los mexicanos están por todas partes, no dejan ya que los sirvientes lleven víveres a las casas reales. Los españoles están literalmente encerrados, aguantando los embates de los mexicanos, ¿no? Existen varias versiones sobre la muerte de Moctezuma. La de Bernal Díaz del Castillo
refiere que varios días de lucha en Tenochtitlan, viéndose los españoles abrumados por la superioridad numérica de los mexicas y la gran cantidad de bajas que tenían diariamente y la gran dificultad que suponía salir de la ciudad, se puso a Moctezuma en un petril de una azotea protegida por muchos soldados para que hablase con el pueblo y negociase la salida de los españoles de la ciudad. Con su intervención cesa la lucha y le informan del nombramiento de Cuitláhuac como nuevo señor, y además no se permitiría la salida de la ciudad de los españoles, ya que todos debían morir, y en cuanto a su persona, que les perdonasen, que al finalizar tendrían el respeto que merecían. Fue al terminar la respuesta mexica cuando tiraron piedras y lanzas a los soldados españoles que protegían con sus escudos. Estos se descuidan y no pudieron evitar que Moctezuma recibiera una pedrada. Moctezuma sale a una azotea de las casas reales y es cuando les grita que se rindan. Ahí es cuando se da la ambigua muerte de Moctezuma, ¿no? Que hay algunos que dicen que uno de sus propios vasallos le aventó una pedrada y lo mató del golpe en la cabeza. Hay otras fuentes en algunos códices que indican que Moctezuma fue muerto por las partes bajas, que le enterraron una espada por las partes bajas y tiraron su cuerpo a la sequía, ¿no? Después de este asesinato, los mexicanos se reorganizan y escogen como su nuevo representante a Cuitláhuac, que era también pariente de Moctezuma. Los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés huyeron de la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. En este episodio se calcula que fueron como 600 de sus compañeros muertos. Aquella batalla ha pasado a la historia como la Noche Triste, pero no fue triste solo para los españoles, ya que también fue para sus aliados tlaxcaltecas. Los españoles tratan de escapar de la ciudad con riqueza, con oro, con todo el botín. Dicen que, según las fuentes, que trataron de salir a hurtadillas, que incluso dejaron a algunos de sus compañeros españoles. Cortés trató de salir sigilosamente y no le avisó ni siquiera a algunos de sus hombres que se iban. Se fueron por la noche, pero fueron descubiertos y por aquel lado, por el rumbo a la Alameda, por donde está la iglesia hoy de San Hipólito, es por donde los españoles tratan de salir y los mexicas los acorralan en calzadas. Hay muchos muertos, demasiados, las calzadas se llenan de muertos. Cortés tiene que salir y caminar entre muertos. Los españoles llevaban unas tablas que les ayudaban a pasar de calzada en calzada, pero quedan inservibles y es lo que ahora se conoce como el evento de la Noche Triste. Después de la muerte de Moctezuma, este fue reemplazado por Cuitláhuac, el cual muere al ser alcanzado por la viruela, epidemia que diezmó a la Tenochtitlan. Posteriormente, el 13 de agosto de 1521, tras deliberar con su consejo, Cuauhtémoc decide rendirse a los españoles con el fin de evitar más sufrimientos. En su concepto, esta rendición implicaba que Tenochtitlan sería vasallo del rey de España y estaría obligado a pagarle tributo. No podía imaginar lo que estaba por suceder era la desaparición del mundo en el que su pueblo había alcanzado un poder y esplendor sin parangón en esas tierras. Finalmente, Tenochtitlan queda derrotada a partir de esta fecha. Inicia el periodo de la historia de México conocida como la Colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. Aquí en México la vida parece regresar a la normalidad. Se están realizando fiestas, se corona a Cuitláhuac como nuevo gobernante de la ciudad porque Moctezuma está muerto, pero Cuitláhuac, que es víctima de la epidemia de la viruela, también se muere. Y esta situación como de esta enfermedad que acababa con la gente diezmó a la población mexicana de una manera apabullante, ¿no? Cuando llegaron los españoles venían aproximadamente 2,000 soldados entre tlaxcaltecas, españoles, texcocanos, y en México había cerca de 200,000 personas, ¿no? Ya habían evacuado a las mujeres y a los niños, ¿no? que eran los que no podían pelear. Casi que se quedó cualquier persona que pudiera aventar una piedra o levantar un palo o una macana, ¿no? Para pelear. Y el asedio duró 80 días.
Cortés fue sitiando la ciudad, cortó los diques, cortó el paso de la agua, cortó entradas de comida y entraron por aquel lado, unos venían de Coyoacán, unos venían de Tlacopan y otros venían de Texcoco de ese lado, o sea, fueron entrando como capa por capa hacia la ciudad, destruyendo paredes, entrando con los bergantines. Hay muchos días de guerra, hay triunfos, hay días en que triunfa un bando, hay días en que triunfa el otro, pero la desventaja de los mexicanos era que después de cada pelea sus fuerzas se veían diezmadas, ya que no tenían la posibilidad de volver a reforzar o a realimentar sus fuerzas, mientras que los españoles seguían perdiendo y seguían perdiendo elementos, pero a raíz que fue avanzando el tiempo del sitio y que se fue alargando esta situación, a los españoles empezaron a unir no solamente los texcocanos y los tlaxcaltecas, sino que de reinos vecinos como Chalco, Xochimilcas, estos señoríos que eran muy cercanos a Tenochtitlán se empezaron a unir, de tal suerte que Cortés podía restablecer sus fuerzas cada vez que venía a atacar la ciudad. De tal suerte que por ahí del 13 de agosto de 1521, 2 años después de que había llegado aquí Cortés y 80 días después de que la ciudad estuvo sitiada, ahora como nuevo gobernante, Cuauhtémoc decide, después de una serie de negociaciones, entregarle la ciudad a Cortés. Cuando Cuauhtémoc es apresado por Cortés, Cuauhtémoc le quita su cuchillo a Cortés y no lo ataca. Lo que hace más bien es decirle: te entrego la ciudad, hicimos todo lo que pudimos para salvarla, para sacarte de aquí, pero no pudimos. Ahora con este mismo cuchillo, tú quítame la vida, ¿no? Quítame la vida y me quitas la vida y vas a tener la ciudad a tus pies. Pero lo que hace Cortés no lo mató, lo apresó junto con otros gobernantes como el de Ecatepec y los mandaron a Coyoacán. Estuvieron en Coyoacán apresados y ahí los interrogan por el oro, y ahí también se da este suplicio de Cuauhtémoc, ¿no? En el interrogatorio de dónde está el oro, porque cuando los españoles salieron escapando durante la noche triste, todo el oro quedó regado en las acequias, en las calzadas, entonces todo el botín se perdió y fue recuperado, pero a ciencia cierta nunca se supo dónde quedó todo ese tesoro, ¿no? Entonces, cuando Cortés toma la ciudad, interroga a los jefes mexicanos sobre dónde está el oro. Lo que más les importaba era dónde estaba el oro, y es ahí donde le queman los pies a Cuauhtémoc en el interrogatorio por el oro. Se dice que murieron aproximadamente 260,000 guerreros aztecas, sobrevivieron 60,000 personas nada más. Entre tlaxcaltecas y españoles también murieron 150,000 personas. Entonces hay paisajes muy sombríos, de mucho terror, en que hay cuerpos, hay mucha muerte, hay hedor a muerte por todas partes, cuerpos pudriéndose, la ciudad totalmente destruida. El 2 de diciembre de 1547 fallecía Hernán Cortés. Murió en España, tuvo recuerdos para México, donde tenía puesto el corazón y donde había dispuesto que lo enterraran después de la caída de Tenochtitlán. Se había afanado en construir la ciudad para hacer la capital de la Nueva España, y en 1523 ya tenía el título de ciudad y escudo. El sueño de Cortés fue forjado en la ambición, que se reflejó en la creación de una gran nación a imagen de España. Después de un peregrinar constante por México, sus restos se encuentran hoy en el lugar que eligió en su juventud para ser sepultado, el templo del Hospital de Jesús Nazareno. Las primeras manos
que edificaron Tenochtitlán fueron morenas. La sacaron de la nada, la hicieron brotar de las aguas del antiguo lago. Se edificó sobre un símbolo, el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Hoy es el escudo de nuestra patria, el blasón que nos une. Es hoy un signo de convergencia, una fuerza catalizadora, un gran moldeador de la conciencia nacional. Tenochtitlán no murió de muerte natural, sino de manera violenta, por la ambición, la espada y por la cruz, único final digno de una ciudad guerrera. Los mutilados dioses, las columnas, los preciosos códices y bajorrelieves que se destruyeron o se hundieron en el fango de la laguna, formaron los cimientos de la nueva ciudad que se levantaba sobre su cuerpo muerto. Por esta barbarie se cortó el único puente razonable que pudo haber entre españoles e indígenas, entre conquistadores y conquistados. México se empezó a integrar en varios mundos, el de los indios y el de los blancos, el de los esclavos y el de los amos. De aquí parte la contradicción dolorosa que a pesar de los años y de los esfuerzos no ha sido resuelta. Las castas, lejos de disolverse, se acentuaron. Los pocos ricos se hicieron más ricos y los muchos pobres se volvieron más pobres. Esta singular concurrencia originó una de las características más relevantes de nuestros hirientes contrastes. Entre tanto, el hecho más importante de nuestra historia se fue gestando, el mestizaje, que se ha convertido en el rasgo más característico de México. El indio, el criollo, el inmigrante y la dama española o criolla forman el principio activo de nuestra nacionalidad. A fuerza de siglos y de uniones, estos cuatro elementos han terminado por integrar el rostro de México, el crisol nacional. Con esta mezcla de seres se obtiene lo que hoy somos, mestizos. Un mestizaje cabal, rotundo, de cuerpo y alma, porque en México se puede preservar la sangre libre de influencias indias, pero el alma siempre sucumbirá rendida al hechizo del mestizaje. Así, como resultado de la conquista, de las ruinas, surge un nuevo país, México, un país esencialmente dinámico, lleno de juventud y de impulsos creadores, un país con un inmenso futuro, pleno de personas que construyen una sociedad más justa e igualitaria, vuelto de cara al porvenir.